Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Cabellos, soy director de fotografía y os voy a hablar de la última película que rodé a principios de año, que se acaba de estrenar, que se llama Sebe y que he rodado con C300 Mark. Hay dos cosas que para mí son fundamentales. Una es la agilidad en el manejo y la otra es la adaptabilidad a diferentes condiciones. La Canon C300 Mark III permite un manejo muy ágil porque la mayoría de las funciones están accesibles en un botón. Y eso es muy bueno cuando uno tiene prisa y no tiene mucho control sobre la situación. Y la otra, que es la adaptabilidad a distintas condiciones de luz cambiantes, es la posibilidad de utilizar los filtros neutros internos. Y eso es muy importante. La cámara, la C300 Mark III, lleva un sensor Super 35. Elegimos trabajar con Super 35 fundamentalmente porque en el mercado el abanico de opciones que hay de tipos de lente para Super 35 es más amplio que full frame. Siendo un documental, era interesante poder elegir el tipo de lentes que mejor se adaptaban a este proyecto. La película Sebe se articula visualmente en tres grandes bloques, digamos. Por un lado estarían las entrevistas, que están rodadas a dos cámaras. Una cámara lleva un plano amplio y otra cámara lleva el plano corto montada en un slider. Estéticamente la característica es que son planos disonantes. Luego por otro lado estarían los recursos, que son recursos que están planteados más bien desde un punto de vista metafórico y estético. No se busca tanto hacer recreaciones, de hecho hemos huido de hacer recreaciones, hemos hecho recursos mucho más estéticos, donde tenemos libertad visual absoluta sin tener que reproducir literalmente como fueron los eventos que pasaron hace años, y por otro lado estaría el archivo. El trabajo que he hecho con la cámara, para fundamentalmente las entrevistas y los recursos, el trabajo era, en las entrevistas, como he dicho antes, el plano amplio y el plano corto siempre iban iguales, aunque todas son distintas, porque vas a sitios distintos y los decorados son distintos y entonces buscas el mejor ángulo para hacerlo en cada sitio. Intenté que en el plano amplio trabajar con diafragmas muy abiertos para tratar de desenfocar los fondos y en el plano corto un poquito más cerrado para no tener muchos problemas de foco, aparte que cuando uno desenfoca mucho un plano corto los fondos se quedan demasiado desenfocados y no reconoces muy bien dónde estás. Y eso era la parte de las entrevistas. Y luego por otro lado estaba la parte de los recursos, donde hemos podido hacer prácticamente lo que se nos ocurría, siempre buscando cosas muy estéticas y muy artísticas. Siempre trabajando con diafragmas muy abiertos, casi todos los recursos van con slider y ya os digo, buscando una cierta belleza estética. Hay un tipo de recursos que hemos hecho en esta peli que son fotos. Hemos hecho muchos recursos de fotos, que teníamos una broma el director y yo, porque yo decía que me aburro mucho haciendo fotos y a él le vienen muy bien las fotos para recursar la película. Y entonces hemos hecho fotos con macro. La cámara hemos trabajado con montura F. Las lentes que hemos utilizado para la película, que luego hablaré de ellas, son con montura F. Entonces hemos hecho muchos recursos de fotografías con macro 100 de Canon, de montura F. Entonces, slider más macro para fotos, slider más CNs para recursos en campos de golf, en calles, en fin, en mil sitios. Eso es un poco cómo se ha atacado a nivel estético la película. Quizás una de las razones fundamentales por las que yo aposté por Canon C300 Mark III para hacer esta película documental es el códec con el que trabaja. Tanto la C300 Mark III como C500 Mark II y C200, que es anterior, trabajan con un códec que es el RAW Light. Es muy importante cuando uno trabaja haciendo según qué trabajos, poder tener capacidad de intervención en el plano en postproducción, sobre todo cuando no tenemos control sobre las cosas. Cuando uno está trabajando en una gran producción y tiene un control absoluto sobre todo lo que pasa en el set, la luz y todas esas cosas, aunque luego no es así, pero uno podría trabajar con un códec más pobre. Pero cuando uno hace un documental es muy útil, muy práctico poder trabajar con un códec que es un RAW Light, que tienes toda la información de color, que trabaja a 12 bits de profundidad de color y te permite un margen de intervención en el plano súper amplio y eso es muy útil. Otra de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando configura la cámara para cualquier trabajo, y en este caso para la película documental, es la configuración de los accesorios. Uno tiene que pensar cuáles van a ser las situaciones de trabajo,
y llevarse los mejores accesorios para eso en concreto. Hicimos una configuración de accesorios, consistía en un portafiltro, unas barras de 15, las barras de 15 para soportar las cosas, el mando de foco y tal, y luego para hacer la cámara en mano poníamos un estativo. Por defecto la cámara C300 Mark III suele venir con una pantallita, un mini monitor, donde tú operas, ves cuadro y además te mueves por los menús, es muy ágil y muy rápido. Yo en este documental lo que hice fue llevar el EVF70, un viewfinder clásico donde tú metes el ojo, porque, en primer lugar, porque a mí personalmente me parece que es más inmersivo. Cuando yo, no quiero generalizar porque habrá cada uno le gustará trabajar de una manera, pero a mí tener la pantallita hace que todo el ruido que tengo alrededor me distraiga un poco. Entonces, trabajando con viewfinder, donde tú metes el ojo, es más inmersivo. A mí me sirve para concentrarme mejor en el plano y no despistarme. Entonces, aparte que si hay condiciones de luz, cuando estás en exteriores, se ve mejor la exposición metiendo el ojo ahí. Las lentes que hemos utilizado para la película han sido un juego de Canon CN. Aunque habitualmente se solía trabajar con zooms para hacer documental, nosotros siempre preferimos trabajar con lentes fijas porque dan una mayor calidad. La aproximación estética para el documental, para nosotros es importante que sea más cinematográfica que digamos, documental al uso o documental de seguimiento. Entonces, para nosotros las TN eran perfectas. Técnicamente, además, el juego de lentes abre en su mayoría, salvo como en muchos casos el angular y el tele, abren 1.5 y eso permite que son lentes muy luminosas y puedes trabajar en condiciones muy bajas de luz, por ejemplo, para hacer atardeceres, que hicimos muchos, o algún amanecer, para trabajar en una hora bruja con muy poquita luz, pero pudiendo hacer planos a horas que con un juego de lentes a un 2.8, por ejemplo, nunca podrías llegar a hacer. Una curiosidad que tiene esta película es que se roda en tiempos COVID. En el documental aparecen entrevistas hechas en Argentina, en Estados Unidos y en Inglaterra, y no hemos podido ir. Entonces, la manera de trabajar ha sido, la productora contactó con varias productoras para que nos hicieran el service, contactó con los entrevistados, entonces se buscaron localizaciones y lo rodaron las productoras cada uno en su sitio. La manera que hemos tenido de trabajar ha sido, Hugo y yo buscamos referencias estéticas de cosas que ya habíamos hecho para tipo de encuadres, tipo de localizaciones, y hubo ahí un intercambio de información. Ellos nos mandaban fotos de las localizaciones, nosotros elegíamos los espacios y con ese intercambio de información, más o menos, hacer las entrevistas y cómo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido seguir las entrevistas por Zoom. Entonces, en los 3 sitios, lo que nos hacía la empresa que nos hacía el service es, a través de Zoom, enseñaros los planos. Entonces, Hugo y yo corregíamos los planos derecha, izquierda, arriba, abajo, para hacer matices. A veces no había que hacer ningún matiz, a veces había que cambiar cosas. Y es una experiencia muy curiosa. Siempre lo ideal es estar ahí, obviamente. Pero bueno, quizás sea una de las cosas que nos ha traído el COVID, que son maneras de trabajar remotas, que idealmente no es lo suyo, pero a veces no queda otra que trabajar y que sacarlo adelante. Por último estaría el trabajo de talonaje, en la parte final. El espacio de color que seleccioné para trabajar en cámara es la Canon Log 3 y el Canon Wide Cinema Gamut. Como os he contado antes, el códec que elegimos para rodar internamente era el RAW-Lite. Es una gozada ver cómo se comporta la cámara, por ejemplo, a la hora de sacar tonos de piel interesantes. Te permite trabajar los cielos, te permite trabajar las secundarias sin que aparezcan artefactos, sin que aparezcan ruido y con un resultado de imagen excelente. Eso es por la ciencia de color con la que trabaja Canon, que lleva muchos años trabajando sobre ellas, sobre todo en la parte de fotografía. Me gustaría hacer una mención especial a los coloristas, tanto Luis Ochoa como Elena Humanes, que han hecho un trabajo excelente para, aparte de lo que rodamos aquí en España, que yo lo tenía más o menos controladito, lo que se ha rodado tanto en Argentina como en Estados Unidos como en Inglaterra, que lo han rodado otra gente, y siempre pues, hay matices que cada uno entendemos la exposición de una manera, y entonces ellos lo que han hecho es igualarlo de manera que todo parezca, que lo parece, una misma película. Para acabar me gustaría haceros una doble recomendación.
En primer lugar, la película Se ve, dirigida por Hugo Stuben, que ya está disponible en plataformas y podéis disfrutar, una película muy bonita acerca de la historia de Severiana Ballesteros. Y por otro lado, me gustaría recomendaros trabajar con la cámara. O sea, si todavía no habéis tenido oportunidad de trabajar con la C300 Mark III, os la recomiendo vivamente porque es una cámara con la que se trabaja muy bien, muy cómodo y con unas prestaciones de imagen excelentes.